hemos hecho énfasis sobre inquietudes sobre la vida cristiana práctica. Decimos esto porque hay muchas preguntas que tienen que ver con apología, tienen que ver con cosas, digamos, que no están tan claras en la Biblia. La pregunta que siempre sale: ¿de dónde salió la esposa de Caín? O cuándo vendrá Jesucristo, la fecha, qué sé yo. Hay muchísimas cosas que uno no sabe. Entonces, estamos abiertos, ¿verdad?, para hablar sobre las cosas prácticas. Si hay alguna pregunta que es de otro tipo, bueno, pues ahí tenemos a Milton, que es un estudioso, y, y entonces se la pasamos a él. Entonces, ya tenemos personas para preguntar. O papelito. Los papelitos se los pasamos a Milton. Ok, si hay preguntas sobre la iglesia. Bueno, allá, ok. No, ya yo tenía militica ya. Ajá, ok. Pero yo soy suave, ya yo lo discutí con los panelistas. Tengo dos inquietudes, pero para darle oportunidad. También sobre el matrimonio, noviazgo, cosas sí, prácticas. De todo, sí, okay. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Todo ese tipo de preguntas raras. Déjame comenzar con una bien fácil. En nuestra congregación, ¿verdad? Muchos, espero que la mayoría, que todos, diezmamos, o sea, tratamos de lo que Dios nos da, ¿verdad? Devolverle ese 10%. Entonces, uno debe diezmar antes de impuestos o después de impuestos, antes de los descuentos que le hacen o después de los impuestos. Dejo esa bomba ahí para que ustedes se maten contestando. Cuando tú ganas 100 pesos, no importa si el Estado te quita 50. Lo que quiere decir que tu diezmo, si está en tu corazón diezmar, es sobre lo que Dios te ha permitido ganar con tu trabajo. Esa es mi opinión. Es decir, si yo gané 100 pesos, me quedé nada más con 50 porque el Estado me quitó 50, pero yo diezmo sobre los 100. Es decir, que para mí otra cosa me quedan 40. Esa es mi opinión. Sí, yo pienso también la parte de los impuestos. Bueno, y lo hemos discutido y conversado en otras ocasiones. Los impuestos, la AFP, la ARS, todo lo que a uno le descuentan, es en beneficio también de uno mismo. Es decir, es un dinero que se supone que va a ser para tu propio beneficio. Los impuestos, pues para obra pública, para tener la calle, los servicios gubernamentales, etcétera. Bienestar social. ¿Cómo? Bienestar social. Bienestar social, exacto. La AFP, pues se supone que para el retiro, y la ARS, el tema médico. Entonces, al final, todo uno de alguna manera lo recibe. Entonces, ese es mi pensar, que el diezmo entonces debe ser del 100%, es decir, del bruto, no del neto. Y quiero añadirle a eso que también el diezmo, por tradición, por cultura, por lo que dice Malaquías de traer los diezmos al alfolí, al granero, a donde estaban congregados, el diezmo no es para repartirlos entre misiones o un hogar de ancianos, un hogar de huérfanos. Nosotros podemos dar ofrendas para esos otros elementos, pero el diezmo se trae a la iglesia, a la congregación, donde uno está recibiendo alimento, pastoreo, acompañamiento, etc. Bueno, me gustaría continuar con el tema, porque ciertamente en estos días hay varios videos corriendo por la red de un pastor que trata el tema del diezmo, y eso ha puesto en duda a muchos cristianos con relación no a diezmar, sino a qué hacer con el diezmo. Es decir, a qué se dedica el diezmo, y en el sentido también de que yo como cristiano puedo hacer con el diezmo una obra de caridad, así, no darlo a la iglesia, sino darlo a otro, al prójimo. Entonces me gustaría que se profundice sobre eso, porque ciertamente en estos días hay muchos cristianos dudando con relación hacia dónde va, qué se hace con eso y cómo usarlo. Bueno, en el caso nuestro,
todo lo que está aquí lo hemos hecho por la gracia de Dios y con los diezmos y las ofrendas de todos nosotros. Entonces, y lo usamos en todo lo que es misiones o mantenimiento, ofrenda. El diezmo se usa para todo lo que vemos aquí. O sea, como he dicho en otras ocasiones, esta iglesia recibió del gobierno 1.050.000 pesos. 1.050.000 pesos en varias partidas a través del tiempo. Y solamente el terreno costó $1 millón. Nosotros no recibimos de los Estados Unidos, de Europa, de ningún lugar. Todo lo que hacemos, lo hacemos con los diezmos y ofrendas de todos nosotros, que damos generosamente. Como ustedes ven, nosotros no estamos manipulando personas, no estamos atacando, no estamos culpando, sino que cuando uno da, tiene que ser de una manera espontánea, sin presión, sin manipulación, de una manera generosa, agradando a Dios con lo que estamos haciendo. La segunda pregunta, creo que la respondí al principio, que tradicionalmente, y por lo que dice Malaquías del Alfolí, los diezmos se llevan a la iglesia. Si queremos dar en otro lugar, entonces damos ofrendas. También quiero añadir a eso que mi decisión de diezmar no depende del uso que le dé la iglesia. En ese sentido, claro que es satisfactorio para mí que la iglesia diga que usen esto, en aquello, pero mi decisión de diezmar es mi decisión de obedecer al Señor, antes que nada. Y lógicamente prefiero que sea para los usos que aquí tenemos, en ese sentido. Y lo segundo es que sí, el cristiano tiene que sentirse movido en la medida de sus posibilidades a ofrendar a causas sociales, a otros temas. Pues claro que sí, está la generosidad, está la solidaridad, está el corazón de dar a otros de lo mucho o poco que Dios nos ha dado. Y eso es maravilloso y es para edificación nuestra. Así es. Vamos aquí y después allá. Sí, bendiciones, buenas noches. En el mismo orden, relacionado al tema del diezmo y las ofrendas, al principio, bueno, hace unos años creo, pasaban por los asientos en una parte en el culto a retirar el tema de las ofrendas. ¿Por qué dejaron de realizar esa parte? De mi parte, siento que a veces hasta uno viene con la intención y por la misma rapidez se termina el culto y uno se va. Y yo estaba en mi casa y yo la ofrenda. O sea, yo entiendo que era algo que se hacía, que no forzaba a nadie, pero que sí te recordaba, y más que uno viene con la disposición, entonces es algo que se dejó de hacer. No entiendo si por el COVID o si algo que se va a implementar nueva vez. El tema de recoger las ofrendas por los asientos. Okay. Sí, es muy buena pregunta y lo hemos hablado en las últimas reuniones de Conectados y creo que con los servidores también. Es que cuando nuestra iglesia inició hace 40 años, cuando iniciamos con una visión y parte de la visión tenía que ver con no recoger diezmos y ofrendas, sino tener una canastica en la parte de atrás. Ya más adelante, al principio, los que estábamos comenzando la iglesia éramos nosotros que diezmábamos y ofrendábamos de manera interna, porque estábamos evangelizando. Y como siempre ha habido tergiversación del asunto del diezmo, las ofrendas en las iglesias y los pastores que nos robamos el diezmo, que vivimos del diezmo. Entonces decidimos no recoger ofrendas. En los primeros años así nos desenvolvimos. La primera etapa solamente los 5 que estábamos plantando la iglesia, luego después pusimos una cajita en la parte de atrás y ya seguimos así hasta que llegamos a La Pina. Cuando llegamos a La Pina, después de un año de estar allá, la iglesia que estaba allí en La Pina, la iglesia Sala Evangélica, que era una iglesia que tuvo su tiempo de esplendor, pero se redujo, y nuestra iglesia, que era una iglesia chiquita, entonces ellos se unieron a nosotros y ellos venían de esa tradición de recoger los diezmos, ofrenda y todo, y comenzaron a meter presión. Miren que sí, y diciendo exactamente lo que tú dices, que nos llevamos el diezmo para la casa y todo eso. Entonces cedimos a la presión y dijimos, está bien. Entonces comenzamos a recogerlo desde La Pina y así seguimos en el liceo por todos los años. Estuvimos recogiendo diezmos y ofrendas con las canastas y todo eso.
siempre teniendo cajitas atrás. Cuando vino la pandemia, que no se podía hacer, y pusimos las cajas allá atrás cuando comenzamos a reunirnos, yo dije, pero esto era el plan original, esto era lo que hacíamos al principio, vamos a quedarnos así. Entonces, porque eso era lo que habíamos hecho desde el principio, y claro, hemos recibido algunas presiones de algunos hermanos muy bien intencionados porque quieren diezmar y ofrendar, y quieren que todo el mundo participe, porque contigo tú no eres la única, hay otras personas que se les olvida y entonces se llevan sus diezmos, su ofrenda, y yo entiendo. Pero esa era la visión original. Y el otro elemento es, nuestra iglesia siempre ha sido muy sensible a los que no son cristianos que nos visitan. Y siempre, cuando yo he hecho la pregunta y la gente responde de manera franca, honesta, que yo digo, si tú traes un amigo a la iglesia, una persona que no conoce al Señor, un banquero amigo tuyo, un alumno, un compañero de trabajo, compañero de estudio, qué sé yo, si tú lo traes a la iglesia, ¿cómo te gustaría que recogiéramos diezmos y ofrendas? ¿Que lo anunciáramos, oráramos, pasáramos la canasta, o que lo tengamos allá de la manera en que lo tenemos? Casi el 100% dice, no, allá mejor, pensando en el inconverso. Entonces, por eso lo hemos dejado así. Déjame agregar algo ahí antes de la pregunta aquí, que también, ya, ¿verdad? Estamos en un mundo digital. En mi caso, y me imagino que muchos de nosotros tenemos cuentas, pues en mi caso, cuando me depositan, yo tengo ¿cómo se llama eso? Una transferencia recurrente, automática. Me depositan e inmediatamente sale de mi cuenta, sale el diezmo y la ofrenda inmediato. Es decir, que ni siquiera soy yo que tengo que hacerlo, sino que ya yo lo tengo programado, y se hace automático, y no tengo que traer el dinero físicamente ni nada. Y entonces uno hace el mandamiento, ¿verdad? Cumple y es obediente con lo que el Señor manda. O sea, que es una forma también en la que se puede hacer. Y con los diezmos de Joel nos sostenemos todos. Oye, aquí. oye, las cajitas están aquí, allá atrás y aquí. Tenemos una pregunta aquí. Sí, buenas noches. Dios le bendiga. Pastor y los demás, en mi trabajo nosotros acostumbramos después del almuerzo tomar una palabra, un tiempo para llevar la palabra a los compañeros. Y hay una persona muy allegada a usted que lo conoce de hace más de 40 o 50 años. Le hablo del piloto aviador Gustavo Rodríguez. Sí, señor. Es una persona que tocaba con usted cuando usted estaba en esos tiempos, y era del coro también. El piloto Gustavo Rodríguez. Yo no sabía que él era piloto. No sí, sabía. señor, él es piloto. Trabaja conmigo en el IDAC, en aviación. Entonces, todos los días, en horario de 1:30, nosotros lo tomamos para hablar de la palabra. Él, como tiene ya más de 50 años siendo cristiano, él siempre es la persona encargada de adoctrinarnos, de hablarnos de la palabra, aunque él pertenece a otra iglesia que está detrás de IKEA. Dentro de eso, él nos trató un tema de lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, 33 y 35, y Primera de Timoteo, capítulo 2, del 13 al 14, que es con referencia de que vuestras mujeres callen en las congregaciones, pues no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En Primera de Timoteo también habla de que las mujeres deben de no adoctrinar, de no enseñar en las iglesias. Yo en verdad no lo creía cuando él nos lo dijo, hasta que él me lo buscó en la Biblia. Porque a veces yo le expresaba y hablaba cuando escuchaba prédica de Yesenia Ten, y en su iglesia no permiten que hayan pastoras ni tampoco personas que adoctrinen a los hermanos, sino que deben de mantenerse sentadas
no como me dijo el hermano Milton, que él una vez fue a una iglesia y vio que las mujeres la tenían sentada en un lado y a los hombres en otro lado. En ellos no tienen eso así tan fuerte, pero sí me llamó la atención y me gustaría que esta pregunta, y yo sé que tal vez muchos no conocían, de que en la Biblia lo dice que las mujeres, yo sé que nuestra iglesia no lleva eso, no se sigue esa parte. Aquí todo el mundo tiene derecho, puede adoctrinarnos. Yo he recibido clases en la ABC de mujeres, pero es bueno que tengo esa pregunta para que usted me edifique, ya que lo dice aquí en estos versículos de la Biblia. Yo creo que esa es la provida, ¿verdad? El derecho. Qué risa. Bueno, realmente no es un tema en el que yo he profundizado mucho. Lo he escuchado, he visto, y lo que sí he visto es que hay algunos elementos culturales dentro que envuelven esa palabra, y que uno ve a la mujer desde toda la Biblia teniendo una posición de relevancia. O sea, nosotros vemos en Jueces que hubo una jueza, o sea, que tuvo autoridad, y también los mismos escritos de Pablo mandan a las mujeres a enseñar a otras. O sea, como dije al principio, no es un tema en el que yo he profundizado totalmente, pero no sé si tienes algo para agregar ahí. Me da gracia de que viene de Gustavo. Conozco a Gustavo desde que yo era nuevo convertido realmente. Gustavo era metodista y ahora es bautista. Y es interesante porque él tiene unas hermanas preciosas, mujeres de Dios, valientes, predicadoras, o sea, tremenda. Y sus padres también, que fallecieron. Él es hijo de pastores. Pero esa es la corriente bautista. Así son los bautistas, así son los templos bíblicos, las iglesias fundamentalistas. Por otro lado, las iglesias como las nuestras, iglesias que están más en el centro, iglesias carismáticas, avivadas, y las iglesias pentecostales, no tenemos esa cultura. Ameritaría todo un estudio, pero así rápidamente, la orden que Dios le dio al principio de la creación se los dio a los dos, a Adán y a Eva. Sojuzgad, multiplicado, bendiga, o sea, se lo dio a los dos. En el Nuevo Testamento vemos a un Jesús dignificando a la mujer, que la mujer y los niños estaban aparte, y Jesús se reveló primeramente a una mujer después de haber resucitado. La primera convertida en Europa fue Lidia, una mujer también. Y Pablo habla de mujeres líderes. Habla en Filipenses capítulo 4, creo que Febe y otra, ahora no me acuerdo. Habían 4 hijas de Felipe que eran profetisas, o sea, profetizaban, daban la palabra. El problema en Corinto era un problema no solamente de mujeres, sino era un problema en muchos elementos. Si uno lee las cartas a los corintios, uno se va a dar cuenta que había muchos problemas, y uno de los problemas era el bochinche entre las mujeres y la gente, y el desorden en la cena del Señor, en adulterio, en muchas cosas, asuntos del matrimonio. Entonces Pablo restringe en ese caso de una manera específica, por una razón específica. Los dones espirituales, que la Biblia habla de los dones espirituales, son dados indistintamente a hombres y a mujeres. Entonces, así como hay hombres que son maestros, hay mujeres que son maestras, pero esto amerita un estudio más profundo. Pero sí, los bautistas han agarrado eso muy, muy en serio, mientras que en las iglesias carismáticas y pentecostales hay mujeres pastoras, mujeres maestras, mujeres predicadoras. Pero eso amerita un estudio más profundo luego. Voy a tomar una de las que están aquí. Nunca he visto poner a alguien en disciplina en nuestra iglesia. ¿Existe este proceso en nuestra iglesia? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que pasa es que esas son como cosas pastorales. Yo voy a responder por él. Claro que hay disciplina.
Lo que sucede es que las disciplinas en nuestra iglesia, yo diría que gracias a Dios, se manejan de manera muy discreta. O sea, yo he escuchado, yo pensaba que esta era la norma en todas las iglesias, y luego de que me encontré con personas de otras iglesias, me di cuenta que la disciplina se ponía desde el púlpito. Este hermano está en disciplina, entonces era como que todo una vergüenza. La orientación de la disciplina en nuestra iglesia va en torno a restaurar a la persona, restaurarla en su relación con el Señor y restaurar el problema que tiene en el corazón. O sea, el propósito no es una vergüenza pública, por eso muy probablemente, a menos que la misma persona te lo informe, no te vas a enterar de que una persona está en disciplina. En mi opinión, yo pienso que es lo más sabio que podemos hacer, porque quien merece una disciplina está en una situación de vulnerabilidad, de debilidad. ¿Por qué herir más aún al que ya está débil? Entonces, es mi opinión. Lógicamente, hemos tenido casos donde luego de pasado el proceso, a las personas han dado testimonio de su restauración. Y eso está bien, a instancia de ellas mismas. Pero lo importante es su restauración, su proceso de sanación o de liberación para nosotros. Sí, y como yo sé que en la Biblia hay ejemplos de que se hace en público, pero con un proceso, como bien dice la Biblia, de corrige a tu hermano en secreto. Si tu hermano te escucha, entonces ganaste a tu hermano. Si no te escucha, entonces ve con otro y como que va paso por paso, pero nadie quiere ser expuesto sin una llamada de atención previa, sin una confrontación interna, sin llevar a cabo una conversación en la que yo pueda ser restaurado. Como decía Loren, el objetivo principal es que esa persona sea restaurada, no que sea señalada y avergonzada y echada fuera. Y digamos, prácticamente en el 100% de los casos, en ese acercamiento pastoral, la persona se arrepiente y lo reconoce y atraviesa por su proceso. Entonces, como dice Milton, ¿para qué avergonzarlo? Porque Dios perdona y olvida, pero nosotros perdonamos pero no olvidamos. Digamos, si decimos Juan Pérez, ¿verdad? Como uno dice, Juan Pérez está en disciplina porque desfalcó y se robó, que si, ya está marcado para la vida entera, que Juan Pérez robó, hizo esto. Ahora, después de un proceso y que no hay arrepentimiento y bregamos, lo hicimos quizás en una o dos ocasiones hace siglos. Tuvimos que señalar públicamente a alguien dentro de un proceso. Entonces, gracias a Dios que no hemos llegado a eso nunca más, y las personas se arrepienten, pero es un recurso que la Biblia enseña. Tú vienes a él solo, después viene con más personas y no se arrepiente, y después entonces de un proceso, entonces se señala públicamente. Okay. Sí. Le voy a dar un poquito para atrás el tema de la mujer. Yo no tengo tanta teología como el pastor, Joel y los demás, ¿verdad? Pero yo estuve leyendo el capítulo porque también me impactó. Creo que es Corintios 13, si no me equivoco. Pero más para abajo sigue hablando de otros temas parecidos. Hay que saber diferenciar entre el mandato de Dios, la cultura y lo que está recomendando una persona que se siente inspirada por Dios, simplemente. Más adelante en el versículo, o sea, Pablo va diciendo, esto no lo digo como mandato de Dios, sino más bien que yo recomiendo tal y tal cosa. Por ejemplo, más adelante dice, le recomiendo al hombre que no se case, pero el que se case, bien hecho. Pero es bueno casarse, sí. Me tiene que dar par de consejos. Entonces, más adelante también dice el mismo capítulo, si la mujer va a orar delante de Dios, tiene que raparse el cabello o ponerse un velo. Dígale a una de estas mujeres que se corte el cabello, ¿sabes? Como que son cosas más relacionadas a su cultura, como estaba diciendo Loren y los demás, que un mandato específico de Dios. Si nosotros buscamos los mandamientos, Jesucristo dice, bueno, los mandamientos son estos, se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo aclara varias veces en ese capítulo
tal y tal cosa. No lo digo como mandato de Dios, sino mi recomendación personal. Y para seguir el hilo al tema de la disciplina, ¿cómo se determina el tiempo que debe durar una persona en disciplina? Y otra pregunta es, al momento de la persona confesar su o sus pecados, ¿debe hacerlo necesariamente con un pastor? ¿Puede ser con alguien que se siente en confianza? ¿O cómo es el asunto? Gracias. En primer lugar, nadie en la iglesia está autorizado para poner una disciplina. Nadie. Eso tiene que subir a nosotros, tiene que subir al cuerpo pastoral, tiene que subir al liderazgo y ahí entonces hablar de disciplina. Y no es el tema la disciplina, sino como decía Loren, es la restauración. Entonces, nadie puede en la iglesia mandar una disciplina, no, sino eso lo trabajamos ya a nivel del pastorado, del liderazgo. Por otro lado, hay iglesias que establecen un tiempo para la disciplina, ponen 3 meses, 6 meses, 1 año. Nosotros no usamos un tiempo. Lo que esperamos es la restauración de la persona. El pecado daña. Entonces, una persona puede fallar, pecar, a través de un proceso llegó a ese pecado o a esa serie de pecados y queda marcado, queda destruido internamente, se arrepiente, pero eso no quiere decir que se restauró inmediatamente, sino hay un proceso de restauración. Entonces, los líderes, nosotros como pastores, estamos pendientes de ese proceso para restaurar a la persona. Lo que más queremos es que la persona se restaure. Lamentablemente hay personas que cuando entran en ese proceso de disciplina, lo que hace es que se apartan. Lamentablemente. Uno trata y trata, pero cuando la persona quiere seguir al Señor, se restaura, entonces uno va olfateando ese momento de restauración para que entonces se incorpore. En este proceso de restauración es como darnos cuenta de que hay temas que tenemos que trabajar. Por ejemplo, yo me lesioné el año pasado la columna, pero yo no puedo pensar que puedo seguir corriendo si no sano la columna, si no la fortalezco. Llevo mi tiempo para eso realmente. Y es importante eso de que no pensemos de que, no, es simplemente cumplir con una norma, 3 meses, 6 meses, no, es pasar por ese proceso. Y les aseguro, mis queridos hermanos, que cuando uno pasa por esos procesos, sale más fuerte que nunca. Si ha realmente sido obediente a Dios, si ha llevado el proceso, si ha sanado, porque ya no está enfermo, ya está sano. Entonces es bueno que no hagamos como Julio Iglesias. ¿Cómo hace Julio Iglesias? Tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Que podamos de verdad caminar y pasarle por el lado de la piedra sin volver a tropezar. Por eso es el proceso de restauración. Vamos a coger una. Y antes de eso, déjame decir, el tiempo es importante, pero no es lo más importante, porque, digamos, si ponemos un año de disciplina, y al cabo del año la persona ni se ha arrepentido ni se ha restaurado, entonces, ¿cómo lo vamos a reincorporar si ni se ha arrepentido ni se ha restaurado? Entonces, el tiempo. O si ponemos un año y a los 6 meses ya se arrepintió y está todo y restaurado y todo, esos otros 6 meses, ¿para qué? Entonces, por eso no medimos el tiempo, sino la restauración de la persona. Aquí hay otra teológica, media redactada para que no nos vayan a dormir algunos. Cuando morimos, nuestras almas se separan de nuestro cuerpo. Nos vamos, colgamos los tenis, fin, si estamos en paz con Dios, claro. Es inmediatamente que llegamos ante Dios o ante el Señor. Es cuando venga Jesús que iniciará el juicio a sacarle los trapitos al sol a uno, o es ahora. ¿Lo quiere responder alguno de ustedes? Bueno, tú dijiste no fue el pasado. Yo creo que hace como 2 o 3, que aunque hay diferentes posturas, la postura nuestra es que estar ausente en el cuerpo es estar presente con Dios. Ya eso de el juicio y lo que va a pasar, eso es escatología, ya eso es abrir todo otro tema. Hay muchas personas que creen que uno se queda como en un letargo, como que uno se queda dormido y no pasa nada, pero a través de las escrituras, por ejemplo, cuando en la cruz Jesús le dice a ese ladrón, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son cosas que el Señor nos deja ver
para que sepamos que nosotros vamos a estar con el Señor. Inmediatamente uno muere. Ya el tema de qué va a pasar, que si la tierra es aquí, que si la tierra es allá, ya eso como que abre todo otro tema. Dentro de la teología se habla de un término, el estado intermedio, es decir, el estado intermedio entre la vida de hoy y la resurrección para estar por siempre con el Señor. Ese estado intermedio donde el que se salvó está con el Señor, como dice Pablo, es ganancia, como dice Pablo, es mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué elegir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, no es el estado final porque uno no ha resucitado. Entonces, el estado final tiene que ver con la resurrección del cuerpo, un cuerpo semejante al de Jesucristo, pero estamos conscientes y estamos disfrutando por anticipado de elementos que tienen que ver con el cielo: armonía, paz, gozo, deleite. Y todas las personas que han tenido experiencias con la muerte y han vuelto a la vida, que han sido cristianos, narran estas experiencias de gozo, de paz, de deleite, que vieron al Señor, hablan del túnel. Hay hasta libros no cristianos que hablan sobre ese tema. Bueno, siguiendo con el tema, no con el tema propiamente dicho de la mujer, una de las características de esta iglesia, y digamos que a mí me gusta, muchos de los cultos parecen más que un culto, una clase, en el sentido de que nos orienta de cómo estudiar la Biblia. Y una de las cosas que aprendimos en la academia es que con relación a un tema, no hacernos un juicio final por un versículo o por 2 versículos, sino que hay que estudiar ese tema en todo el recorrido de la Biblia para poder tener una idea más o menos acabada. Ciertamente, cualquiera nos puede sorprender con una posición de un tema. En ese sentido, lo que debemos entonces es darnos el tiempo para nosotros hacer el estudio. No dejarnos llevar por una posición ante la cual no estamos claros. Entonces creo que eso es lo que hemos aprendido en esta iglesia, de poder profundizar en el tema y hacer un recorrido. ¿Qué dice la Biblia con relación a la mujer? En toda la Biblia, no solamente en esa cita, para entonces así sí poder tener un juicio. Porque a la luz de muchos hay temas que pueden parecer contradictorios en la Biblia, porque en una parte me dice una cosa y después me dice otra, y entonces ¿cuál es? Para poder entender hay que ver también, como se ha dicho aquí, el contexto. ¿En qué contexto se dijo eso? ¿A quién se está refiriendo? Y ya eso entonces nos puede dar mucho más entendimiento. Tengo otro tema, pastor, que lo involucra a usted. Porque he escuchado, y aquí es bueno tratarlo todo, he escuchado en ocasiones quejas de algunos hermanos que dicen, bueno, es que el pastor lo tienen como más o menos secuestrado, es decir, es inaccesible, hay una burocracia muy grande para llegar al pastor, porque yo quiero plantearle un tema, pero entonces me dicen que no, que hay que hacer una cita, pero esa cita nunca llega o la pone muy lejos, y entonces hay que hablar como con 5 dirigentes, es decir, que hay una burocracia para poder llegar al pastor y hablar con él y plantear un tema, porque... No, pero yo vendo ese número en Mercado Negro, no hay problema. Porque en la cultura nuestra siempre se quiere hablar con el primero, con el que está arriba. Y eso también igual se da en las iglesias. Entonces, en ocasiones he escuchado el tema, me gustaría que nos oriente cuál es el proceso, el mecanismo, el procedimiento para el que quiere hablar con el pastor y plantearle un tema de manera directa. Gracias, mi hermano. Yo creo que si no es la primera vez, tiene que ser la primera vez que yo... Es mi primera vez que yo escucho eso, exacto. Porque es mi primera realmente yo he ido a otras iglesias y déjame decir, no en tema de comparación, pero veo que papi es como bien accesible. Como que se queda ahí, inclusive
se va de último casi de la iglesia. Y con todo el que quiere conversar aquí mismo, conversa como que lo veo bien asequible. Sí, dos elementos importantes. Un elemento es cualquiera, a mí también eso me sorprende, cualquiera que quiera una cita conmigo, mi teléfono es público y la cita no me la hace nadie, la cita las hago yo. Ni siquiera mi secretaria, la secretaria nuestra, ningún asistente, las citas las hago yo. Yo mando las informaciones de los cultos y todo, y ahí está mi celular, ahí está mi WhatsApp, que me puede pasar en alguna ocasión, pero no tengo ni un WhatsApp, ni un correo, ni una llamada que no haya devuelto. Todos los devuelvo. Si en alguna ocasión se me pasó algo, es la excepción. Yo cojo todas las llamadas sin tener que ver el número, sin saber nada. O sea, y devuelvo también. Si hay un número que yo no devuelvo. Entonces, eso en primer lugar. Cualquier persona puede tener una cita conmigo, me escribe, me llama, no hay una burocracia, no hay un proceso, no hay nada. Lo hace directamente conmigo. Y lo segundo es que, por otro lado, nuestra política es romper con ese patrón y esa cultura presidencialista de nuestro país, donde solamente una persona es que resuelve, solamente el pastor es el hombre de Dios, el que ora, el que aconseja, el ungido. No, hemos querido romper con esa cultura presidencialista, que aquí tú le pones un micrófono y una cámara a cualquiera en la calle y yo le digo al presidente, porque saben que los demás supuestamente no resuelven, y todos los presidentes que hemos tenido invaden los espacios de los funcionarios y son los que resuelven. Y puedo hablar mucho de esto porque tengo pruebas de primera mano trabajando con funcionarios. Entonces, esa cultura presidencialista en nuestra iglesia hemos tratado de romperla fuertemente. Entonces, de ahí que los líderes resuelven. Los que están al frente resuelven. Y yo digo, yo tengo muchas responsabilidades, pero yo no tengo muchas ocupaciones. Los pastores, amigos míos, se sorprenden que yo me puedo ir de vacaciones o que puedo ir a tomarme un retiro de 2 o 3 días y tiempo de ayuno, tiempo de oración. Pero ¿y cómo que tú haces eso? Digo yo, ahora mismo yo me puedo ir por 3 meses, 6 meses y la iglesia sigue funcionando porque hay un sistema. Entonces no se depende de una persona, que yo soy el que oro, que yo soy el que unjo, que yo soy... No. Entonces son esos dos elementos. Cualquier persona tiene acceso a una conversación conmigo, una cita conmigo. Yo no ando con esa parafernalia, esa cosa, pero lo otro, estamos siempre rompiendo con ese patrón presidencialista de nuestro país. Vamos a tener una... Puede llamarse hermano en la fe aquella persona que después de bautizarse tiene una doble vida. Ay. Entonces vamos a volver a dar la información de la disciplina. Sí. Bueno, yo me imagino que todo el mundo tiene un área en su vida que sabe que tiene que manejar, que sabe que tiene, como dice en la Biblia, su propia concupiscencia, su propia tendencia al pecado. Y todo el mundo tiene una tendencia al pecado X, que difiere, o sea, que es diferente la tuya y la mía. Ahora, si una persona ya está abiertamente viviendo una doble vida, que no quiero meter activismo, pero lo haré, que es una de las cosas que yo digo con el tema, por ejemplo, de la conducta homosexual, que no es solamente una tendencia, no es solamente un pecado con el que está luchando, sino es un pecado el cual la persona se ha rendido a ese pecado y en ocasiones hasta se enorgullece de ese pecado. Entonces, quizás estamos hablando de ese tipo de persona, no una persona que está viviendo, luchando con un pecado, sino si uno puede llamar hermano en Cristo a una persona que se ha rendido con su pecado, que ha asumido este pecado y lo ha hecho parte de su vida y hasta se enorgullece. Ahí entonces lo que uno hace, en mi opinión, no es
sacarlo de tu vida, sino hacer ese proceso que mencionó Joel ahorita, de primero acercarte a tu hermano y mostrarle lo que tú estás viendo, porque quizás esa persona no lo está viendo. Y luego entonces tú te acercas con esa persona, si no te escucha, y otro hermano. Y en la Biblia da todo este proceso hasta que entonces llega a los líderes y hasta que entonces, si fuera necesario, que esperemos que no sea necesario, llegar a una disciplina. Quizás ahí es de los puntos que tenemos que reflexionar, pero en mi opinión hay dos formas distintas de ver la cosa. Una cosa es que todo cristiano, todos los que estamos aquí, podemos caer en un pecado, todos. Ninguno de nosotros puede decir, yo estoy libre, yo soy santo santorum, yo estoy en lo máximo. Cualquiera de nosotros puede caer. Pero una cosa es caer en un pecado y otra cosa es permanecer en el pecado. Hacer del pecado un hábito, como quien dice, eso es ya otra cosa muy distinta. Entonces, en ese caso, la palabra que a veces escuchamos es se apartó. No es que yo lo aparté, no es que se apartó, pero de mi parte está la compasión, está la misericordia, está el amor hacia esa persona que se apartó. No quiere decir que yo lo borré ya de mi posible influencia, de mi posible ser canal de bendición para ellos. Ahora, el que simplemente cayó es ayudarlo a levantarse para que continúe caminando. Bien, y pienso en el caso que se plantea, que es una persona que recién se está bautizando. Pues es un proceso de conversión, es un proceso de santificación. Hace poco, hablando con una persona que conocí recientemente, él es ahora cristiano y predicador y misionero, pero anterior a eso, él era una persona de la calle y vendía droga, de todo. Y me dice él que cuando él se convirtió, pero que su trabajo era vender droga. Y que él vendiéndole la droga a la gente, él decía de que mira, y puedo orar por ti también, porque, oye, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida, qué sé yo qué, pero no dejes de venir la semana que viene, tú sabes. Entonces, imagínense, o sea, es un caso extremo, vamos a poner un ejemplo para reírnos un poco, pero en todos nosotros es un proceso de vida. No, pero es un buen ejemplo, porque quizás esa doble vida, ahora viéndolo desde ese punto de vista, quizás esa doble vida puede ser algo así. Yo recuerdo que tú nos contaste que cuando te convertiste, el trabajo de papi era tocar en fiesta y nightclub. Y realmente, en un tiempo, en la iglesia, bueno, estoy haciendo el cuento yo, pero debería hacerlo él. En su iglesia te llegaron a poner en disciplina o no te pusieron a tocar. Entonces, para unas personas o una persona, el tema de que él fuera cristiano y estuviera tocando en una fiesta era un tema de doble vida. Entonces, también no ser muy rápidos para juzgar, muy rápido para atacar a una persona y averiguar qué es lo que pasa. Por la forma en que tú lo has dicho, tengo que aclarar. Sí. No, sucedió que yo tenía amores con Rocío y nos queríamos casar, pero yo no tenía trabajo. Entonces apareció un trabajo de música tocando en un restaurante. Entonces, obviamente, yo hablo con mi pastor y le digo, mira, me están ofreciendo esto, qué sé yo, cuánto, ¿qué tú crees? Y él me dijo, no, Rafael, dale para allá. Y si algo sucediera, yo te defiendo con uña y diente. Y hablo con el presidente de la denominación completa y le digo, mira, me están llamando para esto, que sé yo cuánto, ¿qué tú crees? Y él me dice, Rafael, el pelotero que juegue su pelota, el músico que toque su música. O sea, yo me voy a tocar con el apoyo de mi pastor y del presidente de la organización. Entonces, después que estaba tocando, alguien dijo, porque yo tocaba en la iglesia también, alguien dijo, que Rafael, que está tocando en el mundo, que sí. Entonces el pastor, jovencito también, inexperto, me dijo, mira Rafael, que están hablando, que sé yo cuánto, yo creo que mejor es que tú no toques, y yo no te dije que tocara. Entonces yo no tenía como la valentía ni la madurez, imagínense ustedes, ¿verdad? Para decirle, pero tú me dijiste que me iba a defender con uña y diente.
Entonces me quitó de tocar, que luego yo entendí, eso fue una disciplina que me puso injustamente. Bueno, tenemos una pregunta ya y después por aquí. Okay. Buenas noches a los cuatro. Buenas noches. Que Dios les siga usando la boca. Amén. Amén. No sé. Ya. Lo que voy a decir es más un testimonio, una respuesta a la que el caballero habló ahorita, que no se podía uno acercar al pastor, hablar con él, que sé yo qué. A mí me sucedió una vez y yo se lo dejé a Dios. Y el Espíritu Santo me dio la respuesta de lo que yo quería que el pastor me dijera. Pues, yo me sentí inquieta, yo no dormía bien, yo lloraba de noche, me tiraba al piso, amanecer en el piso, pidiendo. Y el Espíritu Santo oyó mi petición y me dio la respuesta que yo esperaba del pastor. Y eso me tranquilizó. Al otro día, cuando yo llegué a la iglesia, encontré una persona que yo ni la conocía y me paró y me dio la misma respuesta que me dio el Espíritu en la noche. Amén. De Amén. lo que yo quería saber. Amén. Y no tuve que hablar con el pastor. Amén. Amén. Le doy las gracias a Dios por eso. Amén, amén, Ahora yo gracias. estoy esperando otra, pero no le he dicho nada al pastor porque la estoy esperando de Dios. Tiene que decírselo a Dios primero. Vamos por aquí. Hello. Dios bendiga. La pregunta realmente surge de que si Dios realmente lo sabe todo y sabe lo que va a pasar y todo eso. Entonces, en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, también a estos glorificó. Entonces la pregunta sería como, ¿qué papel juega el libre albedrío si ya Dios sabe quién se va a convertir o si ya Dios predestinó a aquellas personas que van a venir a su redil y todo eso? Y si Él predestinó a los que van a venir, si también predestinó a los que se van a perder. Mira, esa es una pregunta interesantísima. Otra vez volvemos al ala conservadora, fundamentalista, bautista, templo bíblico, que hablan de la soberanía de Dios, la elección de Dios y todo eso. Ellos mismos no pueden explicar la libertad del ser humano. El apóstol Pablo en el libro de Romanos trata el mismo tema. Y cuando trata el tema dice, pero ¿quién le puede preguntar a Dios por qué tú hiciste una vasija para honra y otra para deshonra? Dice él, ¿y quién eres tú para cuestionar a Dios? Y él no da la respuesta, o sea que ni aun Pablo. Está la otra ala, es el ala donde se exalta un poco más la libertad del ser humano. Se entiende que Dios es soberano, está por encima de todo, lo sabe todo, y hay una gracia general. Y esa gracia general, nosotros cualquiera tiene acceso a esa gracia. De esta otra ala se cree que hay una gracia particular. Sobre ti sí, sobre ti no, sobre ti sí, sobre ti no. O sea, entonces nosotros creemos ambas cosas. No se puede explicar la soberanía de Dios y la libertad del ser humano. Son como dos líneas paralelas que me imagino que en la eternidad lo entenderemos, no sabemos. Ahora, de que Dios sabe todas las cosas, lo sabe. El asunto es si lo sabe y lo determina. Y cuando hablamos que sabe y determina, estamos hablando entonces en una bifurcación. Determina todo, o sea, un accidente de un carro, que un niño muera, la muerte de un hombre a causa de un homicidio. O sea, lo ordena todo. O el mundo, como dice otra ala, el mundo está bajo el maligno y el maligno opera. Entonces, son elementos interesantísimos para estudiarlo, que al fin y al cabo, aunque es bueno estudiarlo, cualquier conclusión que uno llegue, uno no sabe a ciencia cierta, porque esas verdades las maneja
Dios. Y un día vamos a saber cómo fue que pasó. Pero ahora, mientras tanto, tenemos que caminar con ambas. Y si fuera yo, caminara un poquito más con el otro lado. Te explico. Porque esa postura que piensa absolutamente que todo está predeterminado, le quita a uno mucha responsabilidad. Y uno llega a tener como una actitud fatalista de que bueno, se hace la voluntad del Señor y listo. Entonces, uno ve en la Biblia cómo el Señor te dice que ore por el enfermo, que perseveres, que predique, que entonces hay una cosa que uno tiene que hacer. Si uno tiene totalmente la otra mentalidad de que eso es asunto del Señor y Él es soberano y lo predeterminó, uno como que se recoge un poquito la responsabilidad y deja de hacer cosas. Por eso, por las dudas, aunque allá lo sabremos, yo tendería a irme un poquito más al otro lado. Y yo pienso que ese tema, nosotros leyendo la Biblia, uno tiende a ponerlo en contraposición, pero la Biblia en ningún momento lo pone en contraposición. La Biblia en ningún momento hace un análisis de que es o esto, sino que la Biblia dice que es esto y esto también. Es como en el momento en el que Jesús le preguntaron, él dijo, sí, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, y dicen algunos estudiosos que el pensar en el o es un concepto griego de filosofía, de que bueno, o eliges esto o eliges lo otro. Blanco o negro. Blanco o negro, exacto. Pero en el concepto hebreo y en lo que nosotros vemos la Biblia, no necesariamente es o. Son los dos conceptos y no tienen que estar en contraposición, aunque nuestro concepto pareciera que sí, pero realmente no. Los dos juegan cada uno su papel y están juntos. La Biblia es rica en una, no sé si llamarle figura, que se llama paradoja. Está llena de paradojas. El que quiera ganar su vida, que la pierda; el que quiera recibir, que dé. Y entonces son ese tipo de paradojas que en el fondo las dos cosas son ciertas. En el fondo. ¿Cómo? A veces no sabemos cómo. Y en ese sentido, también recuerdo que en la Biblia nos dice que al final, que ahora vemos como en un espejo y que al final veremos con claridad. Pero déjenme decirle que los espejos de ese entonces eran una piedra sacada de un río que tenía cierto reflejo, ni siquiera son los espejos de hoy. Así que era más oscuro todavía el asunto. Ok, tenemos una por aquí. Estamos llegando al final. Ok. Lo que estoy pensando es que la semana que viene tenemos Cena del Señor y entonces que sigamos con el panel y las inquietudes. Y aquí quedan como 8 o 10. Ok. Sí. Bueno, ¿Te puedes poner de pie? tengo la niña. Se durmió. Tengo la niña en brazos. Se Ok. durmió. Buenas noches, iglesia. Yo tengo una consulta, ¿verdad? Es que a mí siempre me ha inquietado, y más en los últimos años, el tema de la inteligencia emocional y el tema de la salud mental, ¿verdad? Con todo, luego la pandemia, ya sabemos todos los temas. Entonces, quisiera como conocer un poquito rápido, sé que estamos poco de tiempo, pero cómo desde la vida cristiana y como iglesia que somos, se manejan estos temas, ¿verdad? Porque son un poco como, ¿verdad? Como que delicados, y a veces se puede manejar de una manera de diferentes aristas. Entonces quisiera conocer de la iglesia y dentro de esta vida que estamos, qué recursos tenemos para esas situaciones, ¿verdad? Que está el tema de la salud emocional y los temas ya un poquito más no tangibles. Pero la inteligencia artificial, ¿tú te refieres? No, inteligencia emocional. Emocional. Sí, Ok. exacto, inteligencia emocional y salud mental. Ok. Pienso que aquí quisiera decir 2 o 3 cositas, pero muy rápido. Muchos de los hermanos que escucho piensan que las emociones que hay emociones malas. Pero el Señor nos hizo emocionales. Nos hizo con tristeza, nos hizo con capacidad de ira, nos hizo emocionales. Hasta el asco a veces es considerada una parte de una reacción emocional.
El tema es, ¿quién es tu Señor? ¿Tu Señor es una emoción o tú eres Señor de tus emociones? ¿Y cómo yo llegar a ser Señor de mis emociones? ¿Cómo no es la ira la que me lleva a tomar mis decisiones? Claro que si yo veo un adulto golpeando a un niño de aquel lado de la calle, voy a sentir ira. Claro que me voy a incomodar y es natural. Ahora, yo voy a coger un revólver y voy a darle 2 tiros a aquel adulto porque está golpeando a un niño. Me voy a dejar llevar de mi ira. Entonces, la inteligencia emocional, como muchos a veces la podemos comprender, es ese poner las emociones al servicio de acciones correctas. Y como siempre digo, jugando con nuestras reglas, que tienen que ser las reglas del Señor, no las reglas del mundo. Entonces, esa es parte de la educación emocional que tenemos que darle a nuestros hijos. De hecho, soy de los que cree que educar emocionalmente a los hijos, darle estabilidad emocional y educarlos espiritualmente es muchísimo más valioso que cuando pensamos que lo más valioso es lo académico. Hay muchas aristas, hermana, pero como el tiempo es breve, quería darte esa arista. Hay recursos en nuestra iglesia con el mismo Milton y nosotros, quienes acompañamos a las personas en sus temas emocionales, de pareja, familiares, de noviazgo, etc. Cuando hay un asunto de terapia a largo plazo, entonces los referimos a alguna de las instituciones que existen aquí en la capital cristianas, que son terapeutas, terapeutas cristianos profesionales. Entonces, sí, nosotros manejamos un tramo del proceso y entonces en muchas ocasiones los referimos. ¿Puede un cristiano tomar cerveza o vino? Sí. Bueno, con la pregunta anterior, quería decir, las enfermedades mentales, por mucho tiempo había un concepto errado, ¿verdad? De que todo era espiritual. Hay cosas que son espirituales, hay cosas que se mezclan y hay cosas que son físicas. Es decir, que las enfermedades mentales existen y se tratan y en muchos casos son desórdenes químicos, ¿verdad? Que es una condición física. Ahora, para el tema de la inteligencia emocional, yo pienso, esto es bien claro, ¿verdad? No vamos a tener todo el tiempo para desglosarlo y todo eso. Ahora, una buena forma de uno ser inteligente emocionalmente es leer proverbios. Uno lee un proverbio todos los días y eso ayuda, miren, increíblemente. Desde comenzar desde la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Desde ahí, ya lo que sea que te pase en el día entero, si uno tiene eso en la mente, cualquier cosa que me digan, no voy a dar una palabra áspera. Desde ahí ya uno comienza a tener inteligencia emocional y paz. Lo de la cerveza y el vino, es que Joel dice que sí. Bueno, yo estoy sorprendido, ¿verdad? Con mi hijo. No. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo creo que el vino socialmente, aún bíblicamente, es bastante aceptable. Ahora, una persona que venga de una cultura de alcoholismo no puede ni siquiera oler vino, ¿verdad? O sea, aunque sea en una cena, no puede, porque por ahí se va. Entonces, el vino es más aceptable. Tomar una copa de vino, beber un vaso de cerveza, no es pecado. La Biblia reprocha, condena lo que es la borrachera, perder el juicio. Ahora, la cerveza en nuestro contexto tiene una connotación negativa, ¿verdad? Cuando los que beben cerveza, los que hemos bebido cerveza en el pasado, a mí me encanta la cerveza, pero desde que me convertí no he bebido cerveza nunca más. ¿Por qué es pecado? No, sino porque ¿qué pensarían ustedes si ustedes me ven que me monto en el carro con una cervecita y me la voy bebiendo, o me paro en un colmado y me voy bebiendo una cerveza? O sea, no es pecado hacerlo, pero hay una connotación de testimonio por la cultura donde estamos. Por ejemplo, aquí nosotros todos podemos beber Maví.
pero si me dan Maví en una botella de cerveza, yo no me lo voy a tomar. O supongan ustedes que en otra cultura, beber un refresco rojo, un jugo de naranja, es pecado en esa cultura. Yo no me lo voy a beber. No porque el jugo de naranja sea pecado, sino porque en esa cultura tiene una connotación pecaminosa. Entonces yo por cuidado, por no escandalizar, por no traer escándalo al evangelio, me eximo de la cerveza. Admito, tomarse un vaso de cerveza no es pecado, pero en mi caso, y esto puede ser muy, muy particular de cada uno, en mi caso no lo hago por testimonio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo creo que tenemos tiempo para una más. Allá. Amén, amén. Buenas noches, Dios le bendiga. Tengo una inquietud y es la siguiente. Ahorita hablábamos de que cuando uno muere va inmediatamente a la presencia del Señor. Sin embargo, la Biblia dice también que en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿A que el espíritu de uno va a despertar o que entonces es que vamos a resucitar en cuerpo? Porque me trae esta duda, si entonces cuando morimos estamos delante de la presencia del Rey, la Biblia nos menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, a ver cómo ustedes me ayudan acá. Muy rápidamente, como mencioné ahorita, en la teología se habla del estado intermedio, ese estado donde no estamos en esta vida ni estamos en la eternidad, sino un estado intermedio donde estamos, como dice Pablo en Corintios, estamos siendo desvestidos de nuestro cuerpo y estamos en el espíritu, en ese estado intermedio, disfrutando del Señor, conscientes, vivos, estamos vivos, pero estamos esperando. En Apocalipsis se habla de eso, de las almas que están debajo del altar, etcétera. O sea, que están conscientes, pero estamos esperando la resurrección, porque la resurrección involucra nuestro cuerpo. El cuerpo nuestro, como dice la palabra, será un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo, que aún la creación misma, dice Pablo, está anhelando, esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, esa resurrección, cuando el Señor venga por nosotros, lo que se dice en la teología es que el Señor viene con esos espíritus que Él va a traer desde ese estado intermedio, el paraíso, el cielo, los va a traer. Esos espíritus toman sus cuerpos, son resucitados, se encuentran con el Señor y así, como dice Pablo en Tesalonicenses, estaremos por siempre con el Señor. Ya no en espíritu, sino resucitados con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Jesucristo. Bien. Ok, terminamos entonces aquí. El próximo jueves, si Dios quiere, vamos a tener entonces la Cena del Señor y vamos a tener la segunda parte de este Inquietudes. Aclarar a los que entregaron mucho papelito que lo vamos a tener para ese jueves. Claro que sí.